breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y acabamos de celebrar. Recuerden que la palabra siempre ilumina nuestra celebración. La palabra de Dios que acabamos de escuchar ilumina toda nuestra celebración eucarística, todo el rito eucarístico. Y hoy, en la primera lectura, el profeta nos exhorta a vivir nuestra integridad de hijos de Dios, nuestra integridad cristiana, y a practicar las obras buenas, a practicar la caridad. No podemos decir Señor, Señor, y no ayudar al hermano. Eso nos dice la primera lectura. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Y entonces surgirá tu luz como la aurora. Entonces te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Esta es la hermosa recomendación que hoy nos hace el Señor por boca del profeta en la primera lectura. Y por eso hemos cantado con el salmista: el justo brilla, y brilla como una luz en las tinieblas. Quien es justo y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Esta es la realidad de quienes nos llamamos creyentes, de quienes nos llamamos cristianos, de quienes nos llamamos discípulos de Jesús, o de quienes nos llamamos hijos de Dios e hijos de la Iglesia. Hacer el bien, hacer la caridad, ver por el hermano. San Pablo, en la segunda lectura, nos recuerda la sencillez y la profundidad del mensaje de Dios. Y él mismo evoca sus palabras nacidas del Espíritu y del poder de Dios con que predica. Dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura que escuchamos: cuando llegué a la ciudad de ustedes, se está refiriendo a la comunidad de Corinto, se está dirigiendo a la comunidad de Corinto. Cuando llegué a la comunidad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Este es el mensaje de Pablo: hablarles de Cristo y de Cristo crucificado y de Cristo resucitado. Me presenté ante ustedes débil, lleno de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Entonces el apóstol habla con sencillez, con humildad, pero así de sencillo y de profundo es el mensaje del Señor. Y Él quiere presentar el mensaje tal cual es: Cristo y Cristo crucificado. No con elocuencia humana, dice el apóstol, sino el querigma como es, el mensaje como es. Yo les anuncio a un Cristo y a un Cristo crucificado, pero también a un Cristo vivo, resucitado, que está en medio de ustedes, que está presente en medio de ustedes. Y el Evangelio de hoy, el Evangelio de Mateo, nos recuerda que el creyente, que el cristiano es sal de la tierra y luz del mundo, y que si nos dejamos arrastrar por el pecado, perderemos esa fuerza, una fuerza que transforma, una fuerza que purifica a la humanidad.
El amor de Dios siempre es transparente. Jesús está en el monte, ahí donde pronunció las bienaventuranzas, donde dio las pistas que conducen a la verdadera felicidad, donde sembró las pautas para el comportamiento cristiano, donde fue el sermón de la montaña. Y ahí, sentado como maestro que enseña, Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué significa, queridos hermanos, ser sal de la tierra y luz del mundo? O sea, ¿qué invitación hace Jesús a sus discípulos y seguidores? La sal es pequeñita, modesta, pero eficaz. Da sabor, purifica, conserva. La luz es claridad, ayuda a ver las cosas en su vida y en su color. Y los que viven según las bienaventuranzas se convierten en sal de la tierra y luz del mundo, es decir, en fermento de una nueva humanidad. Y el documento de Aparecida nos recuerda precisamente eso. Los fieles laicos de Cristo Jesús, los bautizados, son discípulos y misioneros de Cristo, luz del mundo, sal de la tierra. O sea, tenemos que iluminar como luz, tenemos que sazonar, dar sabor como sal. Esto que los discípulos han escuchado en el monte es una buena noticia que no puede permanecer oculta por miedo a la persecución o por negligencia. Es un mensaje de esperanza para la humanidad entera. Es algo que debe comunicarse, que debe compartirse. Los discípulos están llamados a transmitir y transparentar el amor de Dios a través de medios pobres y modestos, pero con toda la claridad del Evangelio. Jesús pues invita a sus seguidores, a todos nosotros, sus discípulos, nos invita a dar testimonio gustoso, o sea, a hacer sal, a sazonar en nuestros ambientes, a dar testimonio luminoso, o sea, a hacer luz del reino y las bienaventuranzas. Y eso solo es posible a través de las obras buenas. Eso es solo posible a través de compartir el pan, como lo escuchamos en la primera lectura, a través de dar techo, de vestir al desnudo, de practicar la justicia. Los cristianos pueden ser una porción pequeña en el mundo, pero pueden hacer que las cosas mejoren. Y ahí tenemos el testimonio de tantos y tantas hermanos y hermanas nuestros santos, y de tantos hombres y mujeres que de manera modesta van dando sabor y luz en un mundo a veces tan confuso y tan desabrido. Hoy podemos hablar de santos de nuestros tiempos. Hoy podemos hablar de una Teresa de Calcuta, de un Juan Pablo II, a quienes todos conocimos. Y ellos han sido testigos del amor de Cristo, del amor de Dios. Ellos han dado testimonio de ser luz y sal en la tierra. Y cada uno desde el lugar donde el Señor nos ha colocado. Aparecida, el documento de hace algunos años, de los obispos de América Latina y del Papa Benedicto, nos dice: el obispo es discípulo y misionero de Cristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdote es discípulo y misionero de Cristo, buen pastor. El diácono es discípulo y misionero de Cristo, servidor. Los consagrados, las consagradas, religiosos y religiosas, son discípulos y misioneros de Cristo, testigos del amor del Padre. Y los fieles laicos de Cristo Jesús, todos los bautizados, discípulos y misioneros de Cristo, luz del mundo,
sal de la tierra. Todos, pues, decía, tenemos que dar ese hermoso testimonio del amor de Dios. Muchos hombres y mujeres, de una manera modesta, van dando sabor y luz en un mundo, decía, a veces tan confuso. Pues reflexionemos, queridos hermanos, a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. ¿De qué manera puedo yo dar sabor y luz allá donde vivo, allá donde estoy, en mi familia, en el trabajo, en el lugar donde vivo, en la colonia, en la parroquia? ¿De qué manera puedo transparentar y comunicar a otros ese amor de Dios? Pues pidámosle a Dios nuestro Señor en esta nuestra Santa Misa Dominical que nos conceda ser verdaderos hijos suyos, que su amor incansable cuide y proteja a quienes somos sus hijos y a quienes hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y así, queridos hermanos, con estos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.